Este es el Mercedes GLC de segunda generación. Ha sido completamente renovado y ahora mismo solo cuenta con mecánicas completamente electrificadas de 4 cilindros. Además es un coche apabullante a nivel tecnológico. Este vídeo os va a permitir entender al Mercedes GLC y tomar una decisión si es que estáis valorando su compra, pero para que esta prueba sea un poquito más amena, hemos decidido estructurarla en 10 preguntas con 10 respuestas. Y cuando termine, os garantizamos que habréis entendido al 100% este renovado Todo Camino Premium. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Mercedes GLC juega sobre seguro en su segunda generación. Es el coche más vendido de Mercedes en estos momentos y la marca no ha querido crear un producto revolucionario, sino evolucionar y modernizar su gallina de los huevos de oro. Con todo, su frontal tiene más personalidad gracias a una calandra de más tamaño y su perfil resulta algo más estilizado y elegante, rematando la zaga unas ópticas más afiladas, unidas por una banda de color oscuro. Sí, el Mercedes GLC de segunda generación ha crecido 6 centímetros en longitud con respecto a su predecesor, quedándose en 4,72 metros. Sin embargo, mantiene la cota de anchura de la primera generación y es 4 milímetros más bajo, con una altura de 1,64 metros. Su distancia entre ejes aumenta en 15 milímetros, lo que unido a su mayor longitud da una mayor impresión de crecimiento. Es casi idéntico a los BMW X3 y Audi Q5 en tamaño, siendo unos pocos centímetros más largo que los Volvo XC60 o Lexus NX. Este es el interior del nuevo Mercedes GLC y como podéis ver la evolución con respecto a la anterior generación es absolutamente tremenda. Este es un coche muchísimo más tecnológico, con muchísimo más empaque y con mucha más calidad percibida. Y como podéis ver, la disposición de mandos y controles es muy similar a la que tenemos en un Clase S y especialmente a la que tenemos en un Mercedes Clase C. Uno de los aspectos, o si no, el aspecto en el que más ha evolucionado el Mercedes GLC es en la calidad de su habitáculo. Este era un coche cuya anterior generación estaba por debajo de sus rivales en calidad percibida, en ajustes, en materiales y en terminaciones. Y por fortuna eso ha cambiado. Fijaos en este salpicadero. Toda la parte superior está forrada en un cuero con un cierto mullido y en la parte central tenemos una imitación, lógicamente, de madera con un tacto bastante bonito. Hay otras versiones que tienen otro acabado que en mi opinión me gusta más, pero bueno, esta es la especificación de esta unidad. Pero me gusta encontrar plásticos blandos en toda esta zona. Es una zona en la que muchos coches, incluido el Mercedes Clase C, tienen plásticos duros, pero aquí tenemos un plástico blando de muy buen ajuste, incluso en la puerta de la guantera. Esto es un detalle muy positivo. El volante también tiene un cuero de grandísima calidad y en las puertas tenemos un esquema muy similar, con cuero en la parte inferior y eso sí, plástico duro ya en la parte inferior. Pero como es lógico, no todo es perfecto. Fijaos en esta preciosa consola central construida en este material tan sufrido que es el piano black. Esto es un imán para el polvo, para los dedos y para la suciedad. Además, el piano black también los tenemos en estos aireadores que, por cierto, crujen un poquito. Aunque es cierto que no vamos a andar tocando los aireadores para ver si crujen cada vez que conducimos el coche, como es lógico. Y aunque este es un interior que ha evolucionado muchísimo en calidad percibida, echo de menos que haya más detalles acabados en metal, porque por ejemplo estas manetas, estos botones, más allá de la rejilla de los altavoces Burmester, que sí que es metálica, el resto de los acabados son de plástico. No todo podía ser perfecto. El sistema de infoentretenimiento del Mercedes GLC es un MBUX de segunda generación y podemos considerarlo uno de los mejores del mercado. Está articulado en torno a una pantalla de 12,3 pulgadas para la instrumentación y una pantalla de 11,9 pulgadas y orientación vertical en la consola central, ambas apoyadas en un head-up display de buen tamaño y amplia información. Es un conjunto idéntico al de un Mercedes Clase C, a su vez inspirado en el Mercedes Clase S. El sistema tiene un funcionamiento muy fluido y ha mejorado en facilidad de uso, además de gozar de muy amplias posibilidades de personalización. El asistente de voz del sistema MBUX es posiblemente el mejor del mercado y responde a nuestros comandos de forma muy natural con solo decir "Hey Mercedes".
En el plano tecnológico, el Mercedes GLC está claramente un paso por delante de todos sus rivales. Lo primero que tenéis que saber de las plazas traseras del Mercedes GLC es que estas puertas abren bastante, es un ángulo bastante grande, aunque es cierto que es una puerta bastante voluminosa. Y además tenemos un hueco que, si bien es bastante regular, especialmente en este lado sobresale bastante. Por tanto, si queremos colocar a un niño en su sillita infantil aquí, es posible que tengamos que hacer ciertas contorsiones. Y lo mismo nos va a ocurrir al subir a las plazas, porque estas plazas están muy hacia el interior del vehículo y tenemos aquí una estribera bastante grande. Vais a ver el paso que tengo que dar para subir a las plazas. Como podéis ver, tengo que estirarme un poquito para acceder a estas plazas. Y hay varios detalles que quiero mencionar. El primero es que, aunque este coche ha aumentado en 15 milímetros su batalla, el espacio para las piernas ha aumentado en solamente 2 milímetros. Aún así, es un espacio bastante correcto para dos adultos. Como podéis ver, este asiento regulado más o menos para mi postura de conducción, o equivalente al asiento del conductor, está a una buena distancia para las rodillas. Puedo meter los pies por debajo sin ningún tipo de problema y además hasta el techo pues tengo bastante espacio. Eso sí, son plazas relativamente estrechas. Por tanto, aquí 3 adultos no viajarían bien. Y es que tenemos una plaza que no solo es estrecha, una plaza central, que no solo es estrecha, sino además con un túnel de transmisión muy pero que muy marcado. Eso sí, tenemos una amenidad interesante, que son aireadores y un climatizador individual, además de 2 puertos USB, eso sí, tipo C, así que preparad los adaptadores. La banqueta trasera no se desplaza longitudinalmente, pero su respaldo es reclinable en hasta 10 grados. Aquí tenéis el maletero del Mercedes GLC 2022. Este maletero tiene 600 litros en el caso de esta versión de gasolina que estamos probando, y eso supone 50 litros más que el modelo precedente. Es interesante también mencionar que la versión enchufable tiene 460 litros. Es menos capacidad, sí, pero tenéis que tener en cuenta que son 65 litros más que la anterior generación. Este maletero, como estáis viendo, tiene unas formas bastante regulares. Tenemos una boca de carga que además está a una altura muy buena y que, en el caso de las unidades equipadas con suspensión neumática, como es esta, podemos incluso bajar un poquito más. Tenemos también la posibilidad de abatir los asientos desde tiradores electromecánicos situados aquí, francamente cómodos, y además tenemos un doble fondo, que, como podéis ver, está aquí debajo. Eso sí, es un doble fondo bastante irregular y no demasiado aprovechable, y echamos de menos que esta bandeja se pudiera colocar a 2 alturas. La gama de motores del Mercedes GLC se compone de mecánicas de 4 cilindros electrificadas. No hay motores de más de 4 cilindros, no hay cambios manuales y por el momento siquiera hay versiones de 2 ruedas motrices. En gasolina la gama se compone de los GLC 200 y GLC 300, con mecánicas 2.0 turbo de 204 y 258 caballos, a las que se suma una máquina eléctrica de 23 caballos como parte del sistema semi-híbrido del vehículo. Este pequeño motor eléctrico se ubica entre el motor térmico y la caja de cambios, aumentando la eficiencia del conjunto y permitiendo un funcionamiento extendido del sistema Stop and Start. En diésel, por el momento, se venderá únicamente un GLC 220D de 197 caballos, también semi-híbrido y a priori la versión más interesante por equilibrio entre consumos y rendimiento. Todos los Mercedes GLC de segunda generación cuentan con etiqueta Eco de la DGT. Estas versiones merecen una explicación aparte. Su autonomía las convierte en un perfecto puente entre el coche tradicional y el eléctrico, y es que todas ellas tienen en común una gigantesca batería de 31,2 kWh de capacidad, casi tan grande como la de un Honda E. Esta batería suministra energía a un motor eléctrico ubicado entre el motor y la transmisión, capaz de desarrollar 136 caballos y 440 Nm de par motor. Esta batería, por cierto, puede cargarse a una potencia de hasta 60 kilovatios, recargándose en media hora y proporcionando hasta 120 km de autonomía 100% eléctrica según el ciclo WLTP. Las 3 versiones enchufables difieren en su parte térmica.
El 300e y el 400e montan motores 2.0 turbo de gasolina con 204 y 252 caballos, mientras que el GLC 300DE monta un 2.0 diésel de 197 caballos. La potencia combinada de los tres híbridos enchufables de la gama es de 313 y 381 caballos para los 300e y 400e y de 335 caballos para el 300DE. Como es lógico, lo primero que os tengo que contar es qué versión estamos probando. Y tengo el placer de contaros que estamos probando la versión tope de gama de la gama GLC, un 400e 4MATIC híbrido enchufable, un coche que tiene nada menos que 381 caballos de potencia combinada y que se postula hasta la llegada de las versiones AMG como el GLC más prestacional. El tramo en el que estoy probando este Mercedes GLC en verdad es bastante impropio de un coche como este. Es un tramo que bien podría estar en el Mundial de Rallys y es un tramo en el que con un utilitario deportivo me lo estaría gozando de una manera tremenda. Pero es un buen tramo para sacar a relucir los mimbres de cualquier coche, especialmente de sacar a relucir sus debilidades. Y he de deciros que esta versión híbrida enchufable me ha sorprendido para bien, por ejemplo, en su contundencia. Este es un coche que camina muchísimo y me ha sorprendido para bien también en la comunicación entre la parte térmica y la parte eléctrica de la mecánica, quizás porque el motor eléctrico está aquí mismo, entre la caja de cambios y el eje de transmisión. Por tanto, tanto el motor térmico como el eléctrico se hablan y no están peleados, no van cada uno por su cuenta. Pero a la hora de la verdad, este no es un coche diseñado con la deportividad en mente, pese a ser un coche bastante rápido. ¿Cómo va este coche realmente en carretera? Lo primero que tenéis que saber es que la marca nos dijo antes de empezar a probarlo que este coche estaba al nivel de un Mercedes Clase S, mucho cuidado, en cuanto a refinamiento, aislamiento y aplomo. Y os tengo que hacer un pequeño spoiler, me temo que no lo está. Pero no lo está porque el Clase S es mucho Clase S. En este coche tenemos un aislamiento que podríamos calificar como correcto. Tenemos cristales dobles, pero es cierto que el sonido de rodadura se deja percibir, especialmente si el firme no está en buen estado, y a partir de unos 120 km por hora tenemos algo de ruido aerodinámico. No creo que sea el mejor del segmento en ese aspecto. De hecho, creo que el Volvo XC60 lo hace un poquito mejor. Lo que sí me parece digno de mención es el buen aplomo que tiene este vehículo, y creo que en gran parte se debe a la suspensión neumática Airmatic opcional que tenemos en esta unidad. Una suspensión muy bien puesta a punto, regulable tanto en dureza como en altura y que sujeta muy pero que muy bien al coche en todo tipo de circunstancias, ya sea en un tramo tan revirado como este, como en una autopista o como en una nacional con curvas muy amplias llenas de baches. Este es un coche francamente con un muy buen aplomo y que siempre nos va a dar muchísima seguridad de guiado. A nivel de comportamiento puro y duro, creo que si lo pensamos con el prisma del dinamismo en mente, el BMW X3 va a seguir siendo la referencia al segmento. Pero con ese prisma en mente, recordadlo, este Mercedes GLC ha subido un escalón con respecto a su predecesor. Es un coche algo más deportivo y lo es gracias a varios ingredientes. En primer lugar, gracias a una plataforma, lógicamente nueva factura, bastante más rígida, y también a un ingrediente esencial, un eje trasero directriz, opcional, y que además lo tenemos también en esta unidad que estamos probando. Este eje trasero directriz permite acortar de forma virtual la batalla del coche y hace que las ruedas traseras giren en hasta 4,5 grados. Tenemos muy buenos mimbres dinámicos en este Mercedes GLC, pero si le tratamos de buscar las cosquillas en un tramo tan absolutamente delicioso como este, acabamos dándonos un poco de bruces con la realidad y nos quedamos con una sensación un poquito agridulce. Permitidme que os lo explique. En primer lugar, lo que tenemos es un coche con mucho sobrepeso. Esta versión 400e pesa 2.355 kilos. Es una salvajada. Pero es que el diésel híbrido enchufable pesa todavía 100 kilos más. Y esto es sin cargarlo, lógicamente. Pero es que incluso las versiones básicas pesan 1.900 kilos.
y a la hora de la verdad, en curvas muy lentas, esto se traduce en unas inercias muy considerables y en horas extra para los neumáticos. Y en segundo lugar, también nos damos de bruces con la dirección. Una dirección que tiene muy buen peso, que es relativamente precisa, relativamente rápida, pero que no me dice absolutamente nada de lo que está pasando bajo los neumáticos. Y en un coche tan pesado, en el que el agarre es un factor tan clave si queremos ir rápido, pues esto nos puede pasar factura y nos va a restar al final confianza. No vamos a poder apurar todo lo que queremos porque sinceramente no lo vamos a ver seguro. Por tanto, nos quedamos con una pequeña sensación agridulce, ya que es un coche bastante ágil, pero con unos mimbres que le traicionan un poco. De todas formas, esto lo podría corregir bastante bien las futuras versiones AMG que habrá de este Mercedes GLC. Por resumirlo todo esto un poquito, si juzgamos al Mercedes GLC bajo el prisma del comprador tipo de un Mercedes GLC, este es un coche que ha mejorado mucho a nivel dinámico y que va a satisfacer las necesidades de su comprador a la perfección. Sin embargo, si lo que buscamos es algo más de dinamismo, probablemente no sea el mejor coche de su categoría. Aunque analizar los consumos nunca es el objetivo de una primera toma de contacto, en un ciclo mixto de carretera y autovía, el GLC 300 probado consumió una media de 8,2 litros a los 100, mientras que el GLC 220D, con una orografía muy favorable y a un ritmo bastante tranquilo, consumió únicamente 4 litros a los 100 kilómetros. La homologación de consumos de las versiones de gasolina es de 7,3 a 8,2 litros a los 100 kilómetros, mientras que el diésel homologa un gasto de 5,2 a 5,9 litros a los 100 kilómetros. Aunque no es comparable, las versiones enchufables homologan un consumo de entre 0,5 y 0,8 litros a los 100 kilómetros, gracias, lógicamente, a su enorme autonomía eléctrica. Antes de entrar en la parte más seria del todoterreno, tengo que deciros que estamos ahora circulando por una pista de montaña que llevaba bajo el agua décadas. Estamos en un pantano que se ha secado a causa de la sequía, el pantano de Rialb, y bueno, resulta un poco extraño poder circular por aquí. Estamos como haciendo turismo de sequía. Pero tengo que deciros que en esta pista, que está bastante rota, con la suspensión neumática ya en un modo bastante alto, este es un coche muy cómodo y que se siente muy sólido y en el que no hay crujidos ni sintamos que vamos a romper nada. Aunque sea un todo camino y no cuente con reductora, todos los Mercedes GLC ya cuentan con un control de tracción específicamente preparado para el 4x4, además de un modo de conducción para salir del asfalto. No obstante, pueden equipar un paquete técnico off-road que incrementa sus capacidades fuera del asfalto. Esta unidad lo equipa e incluye protecciones adicionales para sus bajos y un segundo modo de elevación para la suspensión neumática. Esto permite elevar en 20 milímetros adicionales la altura libre del suelo al coche, permitiendo rozar los 25 centímetros, eso sí, a velocidades de como máximo 20 km por hora. Bueno, estamos muy inclinados ahora mismo, estamos con una pendiente tremenda, aunque no se verá en la cámara, y estamos en una pendiente con cruce de puentes. Como vamos en modo 100% eléctrico, escuchamos perfectamente trabajar al control de tracción, pisamos a fondo y el coche sale con bastante facilidad. Eso sí, tengo que controlar muy bien porque este es un punto bastante delicado y no queremos tocar en ningún punto. Ahora mismo tenemos otro cruce de puentes, control de tracción funcionando y nos saca con mucha facilidad. La verdad es que está muy bien puesto a punto el control de tracción de este coche, tengo que reconocerlo. Ahora mismo tenemos una pendiente tremenda y estamos no en modo eléctrico, sino en modo híbrido, pero la verdad es que el coche está subiendo sin ningún tipo de problema y con mucha autoridad, la verdad. Creo que vamos a tener que meterlo en nuestro circuito de Ocaña. Okay. Vamos ahora a probar el control de descenso de pendientes del Mercedes GLC. Tenemos delante una pendiente de la que no veo el fondo y hemos colocado a 3 km por hora el control de descenso de pendientes, así que yo simplemente tengo que soltar el freno, tocar el acelerador y el coche va a hacer el resto. Vamos muy despacito
Y la cámara frontal me está ayudando también bastante para saber por dónde tengo que pisar la roca, porque tengo que pisar una roca enorme y ahora ir hacia abajo. Se ve bastante complicado desde donde yo estoy, pero en verdad hay muy poco drama en esto. Baja muy fácilmente. Al final va frenando individualmente cada rueda y vamos a muy poquita velocidad. Hay mucha sensación de control. Sé que no estamos en nuestro circuito de Ocaña, pero voy a intentar hacer un cruce de puentes en pendiente bastante parecido al que tenemos en nuestro circuito y ver cómo se comporta este Mercedes GLC. Vamos allá. No vais a poder verlo por fuera, os lo tengo que contar, pero os cuento qué siento. Estamos ya en el cruce de puentes, piso a fondo. El control de tracción está trabajando a tope. De momento no ha entrado en funcionamiento el motor térmico. Segundo cruce de puentes, tengo que pisar más a fondo. Y el coche, aunque ha tenido que entrar el motor térmico, ha subido francamente bien. Muy impresionado con esto. Los precios en España del Mercedes GLC 2023 arrancan en 58.150 euros para un GLC 200. Si queremos un 300 de gasolina nos iremos ya a los 65.175 euros y por su parte el 220 diésel arranca en 60.850 euros. Estos precios son unos 10.000 euros superiores a los del GLC de primera generación a igualdad de versión, si bien hay que tener en cuenta un aumento del equipamiento y además el encarecimiento generalizado de los precios de los coches nuevos, que al final es un problema que afecta a todas las marcas. Hasta aquí llega nuestra prueba del Mercedes GLC de segunda generación y esperamos que las 10 preguntas que hemos respondido hasta ahora hayan dejado bastante claro cómo va este coche y cómo ha cambiado. Pero quiero emitir unas pequeñas conclusiones antes de la despedida. En primer lugar, es un coche que ha evolucionado muy bien en todos los aspectos clave y ha evolucionado especialmente en el aspecto de la calidad interior, que era un punto algo flaco de la anterior generación. Eso sí, no todos los detalles son perfectos en cuanto a calidad, como habéis visto ya en el vídeo. Y además tenemos que tener en cuenta que es un coche que se ha encarecido en 10.000 euros con respecto a la generación anterior. Una de cal y una de arena, eso sí. Sus versiones híbridas enchufables son muy interesantes, especialmente por su enorme autonomía, y además ya habéis visto que en comportamiento todoterreno está muy por encima de la media del segmento. Si os lo podéis permitir, este Mercedes GLC está en la cresta de la ola del segmento de los todocaminos medianos premium y en mi opinión es, junto al Lexus NX, una de las compras más recomendables de esta nueva hornada de SUV. Sin más, nos despedimos. Esperamos que esta prueba os haya gustado. Dejadnos el like, suscribíos, esas historias y nos vemos en otra. Hasta pronto.